Hola, ¿qué tal? En este primer video me gustaría platicar acerca de la desviación estándar, acerca de su utilidad y su interpretación en un conjunto de datos. Primeramente me gustaría ubicar a la desviación estándar en el gran universo de la estadística. Dentro del mundo de la estadística existen varias ramas. Una de ellas es la estadística descriptiva. La estadística descriptiva es la que se encarga, como bien dice su nombre, de describir, de caracterizar, de mostrar inferencias de todos los valores que tenemos. Y bien, así podemos también separar en dos grandes rubros: la medida de tendencia central y las medidas de dispersión. Las medidas de tendencia central, como dice su nombre, nos van a dar, nos van a ubicar un punto medio entre toda la información que tenemos. Nos van a dar un número medio entre todo, ¿sí? Entonces, lo que más conocemos aquí es el promedio, o bien también llamado media, que es justamente este punto medio que nos va a indicar una tendencia en nuestra información. Luego tenemos por el otro lado las medidas de dispersión, que son justamente medidas que miden el grado de variabilidad que tienen nuestros datos. Estas son una de las medidas que más conocemos, y aquí es donde ubicamos a la desviación estándar, que es justamente una medida que nos da el grado de cambio en todos los datos que tenemos. Entonces, bien, en resumen, podemos decir que la desviación estándar corresponde a una medida de dispersión que además corresponde a la estadística descriptiva, ¿sí? Es importante siempre manejar las medidas de tendencia central en conjunto con las medidas de dispersión. Dependerá de la pregunta que quieras resolver en tu proyecto, pero es conveniente siempre utilizarlas conjuntamente. Vamos a ver un ejemplo por acá. Supongamos que tenemos dos personas diabéticas, y nos están pidiendo que llevemos un control de glucosa de varios días para conocer cómo se está comportando la glucosa en dichas personas y poder hacer ajustes. La persona 1, aquí están todos sus registros, aquí está la persona número 2, y vamos a suponer que la doctora, sin más preámbulo, sin leer las mediciones, simplemente saca el promedio de todos los datos que está proporcionando, en este caso, la persona 1. Y entonces nos da un promedio de 122.75. Después hacemos lo mismo con la persona número 2, persona o paciente número 2. Y tenemos que el promedio es de 122.43. Como podemos ver en este ejemplo, el promedio de la persona 1 es muy similar al de la persona 2. Y así, en términos simples, podríamos decir que las glucosas de ambos se comportan de manera similar, ¿sí? Cabe destacar aquí, para los que no lo sepan, una glucosa saludable está más o menos en este rango, ¿no? Entonces, bueno, además de esto, podemos decir que las glucosas se encuentran dentro de un rango de glucosa saludable, por lo que podríamos decir que el paciente 1 y el paciente 2 se encuentran bien. No obstante, si nosotros nos acercamos un poco más a los datos, nos podemos dar cuenta que la persona 1 o paciente 1 está manejando niveles que pues no están en el rango de una buena salud. Entonces no están correctos, a pesar de que el promedio me dio una buena medición. Y en el caso contrario de la persona o paciente 2, está manejando glucosas que se encuentran dentro de este buen rango de glucosas, pero, y bueno, me está dando un promedio que también se encuentra en este rango. Entonces, es evidente cuál es la diferencia entre la persona 1 y la persona 2. Pero también es evidente que los cambios están variando demasiado. Para ello vamos a calcular la desviación estándar, en este caso del primer paciente, ¿sí? Y nos da 93.12. Esto quiere decir que hay una gran variabilidad, hay un cambio grandísimo en esta persona, ¿no? Y que es realmente evidente. Si se pueden dar cuenta, aquí tenemos una glucosa de 300 y luego por acá una de 39. Entonces el cambio es realmente altísimo. Y si sacamos la desviación estándar de este segundo paciente, tenemos que
la desviación estándar es de 3.52. Es totalmente diferente a la del paciente 1, lo que quiere decir que la información en estos datos tiene un cambio de aproximadamente 3.2 entre cada valor. Es mínima, es decir, la información aquí es mucho más estable. La información aquí no es estable, está cambiando y si esto lo vemos en una gráfica se vería, vamos a verlo de hecho, se verían cambios abruptos realmente, ¿no? Miren ustedes cómo se puede ver aquí la gráfica de la persona 1. Tenemos un valor mínimo de 26 y un máximo de 300, es decir, la amplitud es muy grande. Y en cambio, si vemos la gráfica del paciente 2, se tendría que ver ligeramente pues más lineal, ya que no hay mucho cambio. En efecto, miren, aquí está. La amplitud es menor, aquí tenemos 117 es el valor mínimo contra 130 que es el máximo, es decir, el rango es mínimo. Por lo tanto, podemos concluir que aunque el promedio de ambas es igual o aproximadamente igual, su desviación estándar es muy diferente. Su variación es totalmente diferente y por eso es que en algunos casos es importante trabajar las medidas de dispersión junto con las de tendencia y con las de tendencia central. Y bueno, eso es todo. Espero que les haya gustado, que les haya servido y cualquier comentario quedo a sus órdenes. Muchas gracias.